Llegamos ahora a nuestro tercer marco teórico, que es el pluralismo. Agregamos entonces al elitismo y al marxismo que habíamos visto en las anteriores. Y esta es la tercera de las grandes corrientes que debaten desde mediados del siglo XX fundamentalmente respecto a qué características tiene principalmente el sistema político y el funcionamiento del Estado. Decía fundamentalmente desde mediados del siglo XX porque es ahí cuando empieza a quedar estructurado este debate. Ya habíamos dicho que el marxismo venía desarrollándose desde mediados del siglo XIX, el elitismo desde fines del siglo XIX y el pluralismo a su vez surge en el siglo XX y completa esta estructura de tres principales corrientes en debate en aquel momento. El texto que tenemos para esta corriente es el de Malamud. El propio Malamud empieza por situar el tema diciendo que pluralismo, elitismo y marxismo fueron las corrientes fundamentales de debate sobre las características generales del desempeño del sistema político, del funcionamiento del sistema político en aquel momento, desde mediados del siglo XX. No obstante, habíamos dicho que el texto de Malamud, si bien se refiere a eso respecto a las tres teorías, se enfoca más bien en desarrollar el marxismo y el pluralismo, no tanto el elitismo. Por eso el elitismo en el video anterior lo desarrollaba más bien con referencia al texto de Real de Azúa que está agregado en complementarios. Para este caso, en cambio, el texto de Malamud sí nos sirve para revisar las características fundamentales del pluralismo y para quien quiera bichar alguna cosita más sobre esto, sobre todo a la gente que sea de ambiente y quiera ver aspectos relacionados al desarrollo del pluralismo como corriente teórica de análisis de políticas ambientales, el texto de Davidson y Frickel sobre teorías dominantes en el marco del estudio de políticas ambientales se refiere también al pluralismo. De hecho, menciona el pluralismo como la corriente dominante en ese campo. Bueno, pasando entonces a desarrollar los contenidos básicos del pluralismo. Por un lado, ante todo hay que señalar que el pluralismo se desarrolla en sociedades democráticas y buscando explicar el funcionamiento del sistema político en contextos democráticos. Esto hace una diferencia importante con el marxismo que había surgido a mediados del siglo XIX en sociedades más cerradas y autoritarias y con el elitismo que, si bien se me pasó decir esto la vez pasada, eh, surge también, dijimos, finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, en países que no tenían una tradición, un desarrollo democrático fuerte. Eh, Se desarrolla principalmente en Italia, en Austria, en Alemania, países que venían también de una matriz más autoritaria en lo histórico. Por eso el hecho de que el pluralismo se haya desarrollado sobre todo para explicar contextos democráticos hace una diferencia importante respecto al tono del planteo. Y de hecho, bueno, si bien tiene antecedentes desde más atrás, es en definitiva en la posguerra, hacia mediados del siglo XX, cuando el pluralismo termina de tomar cuerpo como doctrina y se hace dominante en Estados Unidos, como señala el texto de Malamud. En cuanto a las claves fundamentales de la teoría, en base a qué principios esta teoría explica el funcionamiento principal del sistema político, bueno, a lo que apunta es a que van a influir en el sistema político todos los grupos organizados y movilizados. ¿Tá? Entonces, la idea es, no hay necesariamente un grupo, una categoría dominante, sino que en cada tema alcanzan influencia los grupos que se organicen y que se movilicen. Puede ser que algunos grupos sean excluidos o marginados. Acá lo que el pluralismo dice es, en base a movilizarte sistemáticamente, a la larga vas a conseguir puertas de entrada. Por ejemplo, entre otras múltiples razones, porque
esa movilización implica votantes potenciales. Por tanto, el sistema político en un contexto democrático va a tener siempre actores dispuestos a captar qué nuevo planteo, qué nuevo reclamo está surgiendo por ahí, qué grupos se están movilizando para apoyarse en ellos, para hacer caudal político, llevar agua para su molino y conseguir um, más visibilidad, más perfil en el sistema. Entonces, bueno, en un sistema democrático abierto siempre hay actores buscando captar estas cosas. Algunos grupos entonces influirán más que otros, pero no hay situaciones que puedan eternizarse de dominio de unos grupos y de marginación de otros. Siempre si te movilizás, a la larga vas a conseguir influencia. Por otro lado, cuanto más suceda que un cierto grupo movilizado consigue influencia sobre el sistema y consigue sistemáticamente llevar las decisiones a su favor, si eso genera tensiones o perjuicios a otros grupos, si eso lleva a un estado de cosas que a otros grupos no los beneficia o consideran que hay que atender otro tipo de cuestiones respecto a ese problema que no se están atendiendo, lo que va a suceder es que se van a movilizar grupos desde intereses contrapuestos con el anterior. ¿Tá? Entonces, el sistema es relativamente abierto, no solo abierto a que un grupo pueda movilizarse tratando de promover sus intereses y algún grado de incidencia va a conseguir, sino que en la medida que lo consiga, también es bien probable que se movilicen otros grupos a discutir con el anterior y a reclamar que se tengan en cuenta intereses y visiones que son complementarias o contrapuestas respecto a la anterior. Y el Estado lo que va a tener que terminar haciendo es un cierto balance entre lo que le está reclamando un grupo y lo que pasan a reclamarle los grupos que se movilizaron en tensión con el anterior. La conclusión de todo esto es que entonces, para el pluralismo, ningún grupo domina el conjunto de los espacios de decisión y el conjunto de los temas. Así como el elitismo decía, hay una alianza de élites que domina el conjunto del funcionamiento político, y así como el marxismo decía, el gran poder económico es quien siempre tiende a hacer jugar a su favor a todo el resto del sistema. Para el pluralismo esto no tiene validez para el conjunto del sistema político respecto a ningún grupo. No hay ninguna clase, ninguna élite que domine el conjunto del sistema, sino que más bien el sistema político funciona de manera más o menos autónoma o independiente en cada uno de sus campos, en cada uno de los temas. En cada política van a influir los grupos que se movilizan concretamente a plantear cosas en relación a esa política en particular. Puede haber grupos que influyen mucho en una cierta política y que no tienen rol en absoluto respecto a otra política diferente. Y a su vez los pluralistas agregan, cada una de esas políticas está resuelta a muy distintos niveles. Resuelve el Poder Ejecutivo Nacional, pero lo hace en cierta parte a través del ministerio tal y en cierta otra parte a través de decisiones que toma tal otro ministerio, pero a su vez el Parlamento puede estar influyendo al votar leyes y a su vez las intendencias inciden también con políticas que ellas mismas construyen y puede estar incidiendo el municipio a partir de lo que le demanda la población local. Y recordando, por ejemplo, que en Uruguay la incidencia de los municipios es más reducida, pero en otros países el poder del nivel local de las instituciones es fuerte, tienen un espacio de decisión más amplio. Bueno, todo esto hace que no solo los campos de política son muy distintos unos a otros, por tanto los grupos que inciden no son los mismos. No solo hay una multiplicidad de grupos que va a estar tratando de influir sobre el sistema y por tanto efectivamente quienes influyen sobre la política final van a ser una multiplicidad de actores y no uno solo que esté dominando, sino que aparte
los niveles de decisión sobre cada asunto son muy distintos y como muy probablemente van a estar influyendo actores distintos sobre cada uno de esos niveles, entonces el conjunto de la decisión política es bastante variado y abierto a la influencia por parte de actores diversos. Así como capaz que algunos actores tienen más llegada con el ministerio tal y van a conseguir influencia por ahí, otros actores que tienen más llegada con tal otro ministerio van a tratar de movilizar y hacer efectiva su influencia por ese otro camino. Y otros lo harán por el lado de la intendencia o tratarán de apelar a basarse en articulaciones con el municipio para a partir de ahí generar decisiones específicas que los puedan tener más en cuenta. La conclusión general entonces del pluralismo es: influyen quienes se organizan y se movilizan. ¿Quiénes son esos? Bueno, pues tendremos que verlo en cada caso. El pluralismo no tiene una conclusión única sobre estos dominan el sistema, sino que más bien la indicación es: vos andá a analizar cada política y ahí te tendrás que fijar quiénes son particularmente los grupos que inciden más en ese campo y en ese nivel de decisiones. Este planteo fue sometido, por un lado, a diversas críticas desde los campos rivales, desde el elitismo y desde el marxismo, y a su vez, desde mediados del siglo XX para adelante, también fue sometido a crítica y revisión, en parte por los propios autores pluralistas, que fueron corrigiéndole algunos extremos a la teoría y matizándola en algunos aspectos importantes. Entonces, en esta última diapo, lo que señalaba son, bueno, pues algunos planteos de revisión internos a la teoría y algunas críticas planteadas desde los campos teóricos opuestos que fueron transformando el planteo pluralista inicial en algo más matizado. Por ejemplo, señalaba por ahí el planteo de Olson. El texto de Olson está también en la bandeja de complementarios, que en definitiva, sin salirse del postulado general del pluralismo, apunta detalles de funcionamiento que pueden llevar a un resultado más problemático del que los primeros pluralistas apuntaban. Olson trabaja sobre la misma idea que el pluralismo había planteado, es decir, que van a influir sobre el sistema político los grupos que se organicen y se movilicen. Solo que el pluralismo inicialmente no se planteaba ningún problema respecto a esto, ¿tá? La cuestión era, bueno, van a influir quienes se organicen y movilicen. Bueno, está, entonces el juego está súper abierto, los que tengan ganas de influir van a influir. Lo que Olson apunta es, sí, ojo, el tema es que es más probable que se organicen y movilicen intereses cuanto más pequeño sea el grupo que comparte esos intereses. Entonces, la situación real puede ser opuesta al ideal y opuesta a lo que uno se imaginaría en principio. Lo que dice Olson es, en principio uno podría creer, cuanto más masivo y gigante sea el interés del que se trate, más van a influir los grupos movilizados que defiendan esos intereses colectivos y generales respecto a otros grupitos muy chiquitos que defienden intereses muy concretos, muy sesgados, propios de un segmento en particular. Lo que dice Olson es, al contrario, es mucho más probable que se organice y movilice un grupito chiquito sesgado a favor de su interés particular y peculiar, a que se organice y movilice toda la ciudadanía en base a un interés común que comparte toda la sociedad. ¿Por qué? Porque a lo que Olson apunta es a los costos que tiene organizarse y movilizarse. Lo que dice es, organizarse y movilizarse y hacerlo sistemáticamente tiene un costo. Tiene un costo en recursos, en tiempo, en todo para la gente. Por tanto, un grupo tan grande, un grupo potencial que defiende un interés tan grande y extendido, que los beneficios
que va a repartir, los beneficios que repartiría de esa movilización en cada uno de esos integrantes son mínimos, ¿tá? Porque si el interés a defender lo comparten los 3 millones de habitantes en un país, organizarse y movilizarse por eso y repartir los beneficios es repartir los beneficios entre 3 millones. El beneficio va a ser muy pequeño y es entonces muy poco probable que la gente llegue a organizarse y a movilizarse por intereses que sean tan extensos. En cambio, si estamos hablando del interés concreto de 5 empresas, ¿qué tanta probabilidad hay que esas 5 empresas se organicen y se movilicen para tratar de pujar por sus intereses frente al sistema político? Y muchísima mayor probabilidad, porque los beneficios que van a tener para repartir son mucho mayores por cada una de ellas. Vale la pena hacer el esfuerzo de organizarse y movilizarse cuando los beneficios que vas a repartir son grandes para cada uno de los integrantes. Como la cuestión depende de qué tan grande es el beneficio para cada uno de los que tiene que participar, entonces, cuanto más pequeño y sesgado sea el interés, más probabilidad hay de que el grupo se movilice. Lo otro que agregaba Olson es que esto también depende de los incentivos que pueda manejar el grupo. Para que tenga más chance de organizarse y movilizarse, el grupo tiene que poder manejar incentivos a la participación y sanciones a quien no participe. Entonces él decía, la posibilidad de movilización de los grupos depende de esas dos cosas, del tamaño, van a movilizarse más los grupos pequeños que los grupos potenciales grandes, y es más probable que se movilicen grupos que manejen incentivos donde la estructura de la organización pueda manejar sanciones a los que no participen y premios a los que participan, que aquellos que dependen totalmente de la voluntad de cada uno de los potenciales integrantes. Por supuesto que la conclusión general de Olson respecto a esto era, bueno, sí, perfecto, podemos asumir el esquema pluralista en general. Ahora, ¿qué tenemos que concluir de ese planteo pluralista? No lo que uno podría pensar a primera vista, y es que, entonces todos van a organizarse y movilizarse en la medida que tengan algún interés que defender. Lo que Olson plantea es, no todos los intereses potencialmente defendibles frente al sistema van a ser movilizados. Los intereses que estén más relacionados a intereses comunes de la ciudadanía en general van a estar menos presentes. Y los que van a estar más presentes, incidiendo más sobre el sistema político, van a ser los intereses de los grupos de presión, los grupos de interés específicos. Y cuanto más pequeños y estructurados, bueno, pues más presentes van a estar esos intereses sesgados y específicos. Otro planteo de discusión, este ya más desde el otro terreno, si el planteo de Olson es un apunte a tener en cuenta dentro de la mirada general del pluralismo, dentro de la idea de influyen los grupos que se organicen y movilicen, otros autores debatían con el pluralismo desde la vereda enfrente, desde posiciones más elitistas o marxistas. Un planteo de este tipo es el de Lux, que lo que planteaba Lux era lo que ya vimos, lo situaba acá justamente para recordar temas que ya vimos cuando hablamos de cómo el poder se manifestaba en las distintas etapas del sistema político, y aprovecho acá a situar en contexto aquel planteo, algo que no hice cuando hablamos del planteo en sí, porque no habíamos revisado las corrientes. Bueno, cuando hablamos de los distintos niveles de manifestación del poder político, aquello que el poder político incide en las decisiones visibles, en el poder de agenda y en la influencia en las percepciones de la gente en general. Bueno, una cosa que no había mencionado en aquel momento y que aprovecho a mencionar acá porque ahora ya estamos hablando de las corrientes, es que aquel esquema nació justamente del debate entre los pluralistas y visiones más elitistas o marxistas, como la visión de la que da cuenta Lux con este planteo. ¿Cuál era el debate entre los pluralistas y elitistas o marxistas? Los pluralistas eran los que se centraban en decir que deberías estudiar el poder en el nivel de las decisiones más inmediatamente visibles. Lo que le decían los pluralistas a las otras corrientes es, vos andá y estudia un espacio político concreto. Por ejemplo, anda a estudiar
tal o cual intendencia. Lo que vas a encontrar es que si te pones a fijarte qué actores influyen sobre las decisiones de la intendencia, vas a ver que de un campo de política a otro pueden estar influyendo actores distintos. Y ni que hablar que si en vez de una intendencia estudias otra, posiblemente también cambie el grupo de actores que van a estar influyendo más. Y esto respecto a cualquier nivel político. Entonces, bueno, ahí los pluralistas decían, tenés que centrarte en estudiar las decisiones efectivas que se toman, las decisiones visibles que el sistema político adopta, y ahí vas a poder comprobar que los grupos que inciden sobre cada una son distintos y cambiantes. Lo que objetaba Lux era, bueno, pero hay otros dos espacios menos visibles en los cuales el juego ya está sesgado. Entonces lo que planteaba Lux con una visión más cercana a los elitistas y marxistas, diciendo, no, hay actores que dominan la estructura del sistema político en general y hacen que las decisiones vayan sistemáticamente a favor de ellos, decía, eso se logra no solo a través de las decisiones visibles que nos están diciendo los pluralistas que estudiemos, sino además por otros dos niveles de decisión que son menos visibles y que sesgan el resultado del sistema. Por un lado, el poder de agenda, donde se define qué temas vamos a discutir y a qué temas le cerramos la puerta, a qué tipo de políticas le cerramos la puerta y no van a entrar a discutirse. Y por otro lado, el nivel de la influencia en las percepciones de la gente. Acá el planteo de Lux era los grupos dominantes tienden a hacer que la gente perciba como temas políticos y perciba como soluciones políticas que se pueden adoptar y hacia las que podemos ir, el tipo de políticas y decisiones que sean compatibles con el sistema imperante y no aquellas que el sistema dominado por estos actores no permita, decisiones que no les sean compatibles. Bueno, entonces aquel esquema que vimos sobre niveles de incidencia del poder político, en su planteo original estuvo muy influido por este debate entre pluralistas, marxistas y elitistas, los pluralistas apuntando al primer nivel y las otras corrientes señalando más el segundo y el tercer nivel. Acá por elitismo, cuando hablaba de Lux, siempre me estoy refiriendo al elitismo, se veía, ¿no? Por lo que estaba diciendo, al elitismo de perfil crítico de mediados del siglo XX para acá, no al elitismo original que había comentado que no hacía ninguna crítica al dominio del sistema por parte de las élites. Bueno, pues apunte final de estos ejemplos de planteos de ajuste desde el propio campo pluralista o críticas desde los otros campos, decir que sobre finales del siglo XX el pluralismo ya había modificado en parte su núcleo fundamental de propuesta y los autores pluralistas tendían a aceptar esta reformulación del planteo original. Mantenían la idea de que el sistema está abierto a la influencia de los distintos grupos que se movilicen, pero los autores pluralistas de finales del siglo XX para acá tendían a aceptar que, a pesar de eso, el gran capital, la gran concentración de riqueza, tiende a generar un sesgo potencial a favor de esos actores. Por ejemplo, a través de cosas que hemos mencionado, a través de el poder de decisión de sobre si invierto o no invierto. Y si todo el sistema está esperando que yo invierta y depende de que yo invierta, entonces tengo un sesgo a favor en la decisión, en tanto no solo cada uno está defendiendo sus intereses, sino que los demás van a estar teniendo que cuidar mi interés particular, porque mucha gente depende de mi interés particular y de mi decisión particular. ¿En qué de todas maneras terminan diferenciándose los planteos pluralistas de los planteos, por ejemplo, marxistas respecto a este punto? Y bueno, en el grado de incidencia que se da a ese sesgo. Para los pluralistas la cuestión va a seguir siendo de todas maneras. Bueno, influyen todos los grupos que sistemáticamente busquen movilizarse e influir. Es cierto que
los grupos económicos más poderosos tienen de partida un sesgo a favor suyo respecto a los otros, tienen un poco más de chance de incidir que los otros. Para un pluralista, ¿qué hay que hacer respecto a esto? Buscar ajustar las instituciones de manera que corrijan lo más posible este sesgo. ¿Tá? Lo que tenemos que hacer es tratar de ver por qué vías ajustamos los procesos de decisión para tratar de lidiar con esto de que sabemos que unos actores de partida tienen más influencia que otros y tratar de hacer que las instituciones tengan la mayor escucha posible respecto al conjunto de los actores. Para los pluralistas entonces, para los pluralistas más modernos, sí tenemos un problema de partida, pero un problema de partida con el que tenemos que lidiar y la tarea es tratar de ajustar las instituciones para que respondan mejor a escuchar a todos los grupos. El texto de Davidson y Frickel sobre política ambiental señala justamente esto. Señala cómo el pluralismo ha sido la teoría más extendida en el estudio del campo de políticas ambientales y cómo la mayoría de los estudios tiende a centrar como problema principal el hecho de, bueno, frente a diversa capacidad de incidencia que haya en los distintos grupos sociales, cómo adaptamos a las instituciones, cómo adaptamos al Estado para que tenga una mejor escucha respecto a los grupos que en principio están más relegados y con menor capacidad de incidencia. En cambio, para la teoría marxista, ese mismo problema va a tener más entidad y siempre va a ser un problema de fondo que no es posible superar. El marxismo, si bien va a ser una adaptación parecida a la del pluralismo a la inversa, el marxismo va a pasar de tener una posición en el siglo XIX cerrada en el Estado siempre opera a favor de la clase dominante. El marxismo de finales del siglo XX, siglo XXI, dice, bueno, esto no implica que las decisiones siempre están sesgadas a favor de ese grupo. El sistema político buscará hacer equilibrios entre ese grupo y otros. Sin embargo, siempre va a mantener que hay un sesgo estructural muy fuerte a favor de ese grupo y que ese sesgo no puede superarse en el contexto del sistema capitalista. Por eso la teoría marxista siempre va a mantener, bueno, eso es un problema del capitalismo en sí que no se resuelve dentro del capitalismo, para superarlo tenés que pasar a otro sistema de producción. Para los pluralistas el mismo problema es más matizado y más manejable. Para los pluralistas, aún reconociendo ahora que ese problema existe, la cuestión es, bueno, sí, veamos cómo podemos manejar este problema y cómo podemos adaptar la toma de decisiones, cómo podemos adaptar el funcionamiento del sistema político para que ese problema tenga la menor incidencia posible.